¿qué tal amigos de La Matica? El día de hoy tenemos un invitado que es un joven, que además de político también es comunicador. Nos visita el señor Orlando Jorge Villegas. Gracias por la invitación, pero no hay que decirme señor todavía. ¿Cuántos años Eh, tiene Orlando? 33. No, nos visita Pero el no me diga que me veo más muchachito. viejo. No. Señor, usted. Por todavía nos Disculpe, faltan unos añitos para llegar ahí. ¿cómo tú estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Con muchos afanes en este tramo final de la campaña, pero bien. Vamos bien, gracias a Dios, sí. ¿Cómo te ha tratado la campaña que has ido haciendo por ahí? Mira, ha sido una campaña rara porque no hay la misma intensidad ni del 2020, ni del 2016, ni mucho menos del 2012, que yo recuerdo fue probablemente la última campaña más intensa que me tocó vivir, pero sí ha sido una campaña quizás más estratégica para el Partido Revolucionario Moderno, porque se trata de mantener una victoria proyectada. Al final, aunque tú tengas una victoria proyectada, tienes que mantenerla, no es que lo vas Claro. a soltar o que te sientes ganado. Entonces yo creo que por eso esta campaña, que muchos medios incluso lo han dicho, es atípica. No se ve como el caravaneo, Sí, realmente. no se ve como esa actividad política tradicional que normalmente se ve en las campañas. Sí se ve mucha publicidad. Ujú. Yo creo que ya también hay un alto componente de comunicación importante en las campañas políticas. Pero yo creo que dentro de lo bizarro que ha sido, pues a mí me ha tocado fungir tanto en el comando de campaña del presidente como en el comando de campaña de las candidaturas de la capital. Y pues me siento muy satisfecho del trabajo que venimos realizando. ¿Tú crees que la oposición ha dado la talla? Bueno, mira, no solo que no ha dado la talla, sino que no ha entendido el contexto del país, el contexto político y lo que la sociedad demanda de una posición unida y constructiva. Nosotros fuimos oposición 16 años Sí. consecutivos y fíjate que esa avalancha que tú ves de gente renunciando, de dirigentes que se van o insatisfechos, tú no lo veías en el PRD/PRM. Eso no se veía. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un concepto de lealtad interna en el partido que supera cualquier, vamos a suponer, entre comillas, oferta de otro partido. eh, en fin, cualquier tentación de irse de la organización política, nosotros la superamos en 16 años, lo cual te da una coherencia de lo que éramos como oposición, a pesar de problemas que tuvimos, porque es normal, diferencias internas, divisiones, situaciones que se presentan en una organización política. La oposición actual, primero, no sabe hacer oposición. En segundo lugar, es una lucha por la supervivencia de la marca que está viviendo la oposición. El PRD quiere seguir siendo su marca PRD y necesita un porcentaje para garantizar eso. La Fuerza del Pueblo lo mismo y el PLD ni se diga, porque el PLD ha sido quizás el partido más golpeado desde el 2020 para acá, por todas las situaciones que han vivido. Si ese es su meta, sobrevivir y buscar para eso X cantidad de votos, pues puede ser que logre su objetivo. Ahora, si el deseo es realmente hacer oposición constructiva, una oposición coherente, pues están todavía años luz de lograr eso. Ellos han dicho, aquí ha venido gente a la matica que ha dicho que el PRM se los jala. Verdaderamente, tú conoces casos quizás que han ofrecido, mira, ven para nuestro partido, una oferta. Mira, yo conozco casos de gente que se ha acercado al partido y eso es normal, porque al ver quizás la ausencia de liderazgo en la oposición, la ausencia de poder construir un proyecto real, hay liderazgos que van a donde ven la oportunidad de poder hacerlo. Pero ellos se acercan. Es tu Se acercan, experiencia. claro, se acercan. Es lo que yo he podido vivir. Naturalmente, hay gente talentosa que el partido las ha acogido en sus senos, que ahora fueron candidatos a alcalde, candidatos a regidores, serán o son candidatos a diputados, candidatos a senadores, pero eso de comprar dirigentes, ese clientelismo que provoca un transfugismo, no es lo que se ha hecho desde el gobierno ni desde el partido. Lo que pasa es que la oposición está muy afectada. O sea, yo te estoy dando el ejemplo de nosotros en oposición. O sea, tú no ves ninguno de los dirigentes o viste que hoy día forman parte del gobierno o de la alta dirección del partido irse al PLD o al partido X, por decirte Sí, es un algo. caso que se ha ¿Entiendes? repetido más en el partido del PLD y de la Fuerza del Pueblo que del PRM realmente. Entonces, eso llama la atención de los liderazgos de esos partidos que o no hay mística, no hay una esperanza,
no hay nada. Entonces muchos se han acercado y se han aceptado en la fila de partido gente con talento, gente con proyección, gente que tiene algún punto en común con nosotros. Y eso es lo que hemos estado, lo que ustedes han visto que han cruzado, eso es lo que ha pasado. No todo el mundo que renuncia viene al PRM, porque eso es otra cosa. Claro. Yo en un grupo de amigos mencionaba o un amigo, decía, pero el PRM va a dañar la democracia porque están comprando. Y yo le decía, pero ¿quién te ha dicho que aquí se está comprando? ¿Y quién te ha dicho que los que renuncian vienen para acá automáticamente? Eso no es verdad tampoco. Carlos Guzmán renunció de la Fuerza del Pueblo y dijo que va a hacer su propia organización o movimiento. Él no viene al PRM. Entonces, no, una renuncia no es equivalente a ir al PRM. Hay renuncias de gente que quizás se quedan tranquilos ahora y eventualmente armarán algún movimiento. La política no es un tema de velocidad, hay que tener paciencia, resistencia. Ahora, si usted no se siente contento en su casa, usted se va a ir eventualmente Claro. y eso es lo que está pasando. Orlando, tú decías ahora que hay muchas personas talentosas que se han ido del partido y que se han unido a sus filas o a otras. ¿Qué político tú admiras que no forma parte de las filas del PRM? Mira, es pregunta esa. Sin miedo, sin Claro, porque hay miedo. No, políticos que hay que estoy reconocer, pensando. ¿sabes? No, claro, estoy pensando. Porque la verdad siempre he tenido mucha más afinidad con los miembros de mi organización política. Pero mira, por ejemplo, eh, me voy al Congreso, que es donde quizá he cultivado muchas relaciones fuera de mi organización política. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso del Congreso, eh, los ex presidentes de la Cámara, que fueron parte de gestiones de otros partidos, son personas que me han dado un nivel de respeto y admiración. No necesariamente por lo que hicieron como ex presidente de la Cámara, que hicieron un buen trabajo, pero porque a los jóvenes que hemos estado en la Cámara nos han ayudado a entender los procesos legislativos, nos han empujado, nos apoyan en nuestras iniciativas. Ahí yo te menciono desde doña Lila Alburquerque, que es una señora que busca siempre cómo ayudar a los jóvenes diputados, Camacho, Rubén Maldonado. eh, Hay una serie también de personajes, como por ejemplo don Máximo Castro, todas esas personas que tienen muchos años, son de otro partido que te he mencionado, nos han abierto las puertas en un congreso que quizá uno pensaba que podía haber algún nivel de resistencia hacia las nuevas generaciones y al contrario, hemos encontrado apoyo. Si ustedes, por ejemplo, buscan proyectos que yo he sometido y que se han evaluado, muchos de ellos emiten opiniones motivando que los demás colegas voten. Y yo aprovecho esto para hacer un reconocimiento a esos colegas diputados que fueron expresidentes de la Cámara, que son personas que tienen bastante tiempo. Te mencionaba Máximo Castro, que es el decano, nosotros decimos el decano de la Cámara de Diputados. Tiene, no recuerdo el tiempo ahora, pero antes de nosotros tres haber nacido ya era diputado. Entonces son personas que a veces la opinión pública juzga erróneamente, pero cuando tú estás ahí en ese concón y tú te das cuenta que son personas con una afabilidad hacia los jóvenes, hacia el talento nuevo, eso es digno de admirar y de reconocer. Y aprovecho esa pregunta para hacerlo aquí. Y hablando de la opinión pública, Orlando, y de las cosas que se malentienden, ¿qué tú entiendes que se ha dicho de ti que no sea verdad? Que te hayan molestado más, que te hayas como sacado de tus casillas. Mira, tú sabes que yo viví un capítulo ahora como diputado. Y ahora lo cuento porque ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Ok. Hace 3 años. En el 2021 yo sometí una resolución en la Cámara de Diputados promoviendo que el Parque Eugenio María de Hostos llevara como una especie de sufijo nominal Memorial Jack Veneno. Porque en el Parque Eugenio María de Hostos fue que Jack Veneno, el campeón de la bolita del mundo, luchó en la lucha profesional dominicana. O sea, el Parque Eugenio María de Hostos fue el centro de la lucha libre dominicana por muchísimos años. Cuando muere Jack Veneno, y yo que soy aficionado, apasionado y trabajo mucho por el deporte dominicano, su familia me pide que reconozcamos de alguna manera la trayectoria de Jack Veneno. Yo dije, bueno, pero qué mejor manera que agregarle memorial a este parque que realmente es donde Jack Veneno luchó. O sea, todo el que veía a Jack Veneno en vivo iba al Parque Eugenio María de Hostos. Yo someto un proyecto de ley porque debe ser por ley para lograr esa nominación desde el Congreso, obviamente, Sí. que se reestructura el nombre a Parque Eugenio María de Hostos Memorial Jack Veneno. Bueno, pues como pasa mucho, la gente no leyó el proyecto. Los periódicos pusieron que yo le estaba proponiendo cambiar el nombre al parque.
Y me acabaron, me acabaron, me acabaron. Hubo gente que me dijo ignorante. El periódico El Nacional me dedicó un editorial que yo había cometido un sacrilegio. Nunca se me olvida eso. La Fundación Eugenio María de Hostos, que nadie nunca sabía qué era, salió a los medios a criticar. Y yo me atreví a decir en un programa, mire, que me den las gracias porque le estoy dando visibilidad, por lo menos. Yo después me reuní con ellos y ellos entendieron. Pero yo me sentí muy mal porque, bueno, o sea, somos humanos, los políticos no somos tampoco seres de acero y de metal, somos humanos. Yo me sentí muy mal porque algo que era para honrar a un líder del deporte dominicano, conjuntamente ya con una de las figuras más importantes de la educación dominicana, no le veía ningún problema. Y cuando me dicen ignorante, eso me da duro. Yo soy una persona que le dedico mucho tiempo a leer, a estudiar, me he preparado, me sigo preparando. Todo lo que yo someto en la Cámara de Diputados es requete mega revisado y leído por diferentes asesores y abogados. Y eso me dolió bastante. El editorial del Nacional me dolió bastante. Yo pasé esa página. Incluso recuerdo que en esos días propusieron cambiar el nombre, creo que de la Charles Sommer para Corporán, un senador un senador. Y también le dieron durísimo. Es difícil el tema del cambio. Pero óyeme, la gente cree a veces que ponerle, cambiar nombre es algo trivial. No lo es. Uno busca colaborar con la historia, reconocer personas. Yo creo en la historia, creo que hay que reconocer a las personas que lo han hecho. Este país tiene una deuda con su historia, porque aquí a veces no se reconoce a las personas que han contribuido a la historia. Cuando tú te vas a Europa, por ejemplo, tú vas a Roma, por mencionarte, que tú dirás, bueno, pero Roma fue el centro del mundo por 2000 años, 3000 años, 4000 años. Sí, pero tú vas hoy, precisamente 3000 años después, y tú ves los arcos en conmemoración a los conquistadores, a los emperadores. O sea, hay un reconocimiento de la historia. Si vas a Francia, lo mismo. Si vas a España, lo mismo. Si vas a Estados Unidos, lo mismo. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestras personalidades? Entonces, ese fue un momento de verdad. Yo creo que yo duré un mes sin abrir Twitter. Algunos comunicadores se aprovecharon y me dieron. Lamentablemente Twitter se ha vuelto una red de resentimiento, de odio. Ahí están todos los políticos. Sí, pero los políticos lo utilizamos quizá más para informar. Sí. Y a veces para debatir ideas. Pero lamentablemente ha caído en un nivel de odio, es una profesión. de resentimiento. Yo soy tuitero. Sí, de conjeturas. Y yo no creo que eso esté bien tampoco, porque eso daña las relaciones humanas, daña la sociedad, y hay que tener cuidado con eso. Orlandito, ¿tú crees que ya tú cumpliste tu función en el Congreso? Sí. ¿Y entonces ahora qué sigue? Bueno, eso depende del partido y del presidente de la República, pero mira, en política, como te decía anteriormente, uno no puede tener prisa, ni desesperarse. Es el error más grande que se comete en política, desesperarse. Yo creo que nosotros comenzamos una trayectoria política con una diputación. Hemos hecho un trabajo responsable. Todo lo que dijimos que íbamos a someter, salvo el proyecto de ley de economía digital, que siempre digo, no pude someterlo por que cada vez que lo íbamos a someter surgía algo nuevo. Cuando yo lo iba a someter la primera vez, surgió el metaverso. Vamos a revisarlo de nuevo. Después que si los Bitcoin y la cosa, al final no lo pudimos someter. Después todos y otros que se sumaron, los sometimos. Tenemos uno aprobado y promulgado. Más o menos, ¿cuántos proyectos tú sometiste? Entre iniciativas, o sea, entre proyectos de ley y resoluciones, más de 10. Sin contar las que soy coautor, o sea, conjuntamente con otros colegas. Pero propias, más de 10. Entre resoluciones y leyes. Una, como te digo, aprobada y promulgada, que es la Ley de Política Nacional Antidopaje. Creo que una o dos pudieran aprobarse de aquí a que termine ya esta legislatura. Ojalá, la ley de teletrabajo. Igual la ley que regula los cigarrillos electrónicos. Pero mi aspiración es seguir siendo útil a mi partido, seguir siendo útil a esta sociedad y al presidente de la República. Ya creo que habrá tiempo de definir cuáles serían los próximos pasos, pero yo creo que el Congreso fue una gran experiencia. Hay que vivirlo adentro para entenderlo. Porque también se dice que los diputados no trabajan. Que hay demasiado. Que hay demasiados diputados, que los diputados son millonarios, que los diputados... Todo eso es mentira, señores. Que el barrilito, todo eso es mentira. ¿Cuánto gana un diputado? Un diputado gana entre su sueldo y una compensación como 300,000 pesos. Ese es el sueldo de un diputado. Déjame decirte que una gran parte de los diputados entra con deudas y cobra un peso.
O sea, porque ¿Cómo tienes así? que... ¿Cómo así? Así mismo. Espérate. Hay diputados que en el trajín de la campaña tienen que tomar préstamos para poder cumplir con ciertos gastos. Cuando entran a la Cámara como legisladores, Tienen que pagar... ponen el pago del préstamo con su sueldo y lo mínimo que tú puedes cobrar es $1. Entonces, hay diputados que yo conozco que cobran $1. ¿Quién? No, eso déjalo así. Yo te lo voy a mandar de Oye, invitado. eso me da Te lo voy a mandar de mucha invitado aquí. curiosidad. ¿Quién cobra? No, pero muchos, Es verdad. señores, es que yo se lo digo a ustedes. ¿Tú la debes tu candidatura? No. Gracias a Dios, porque mira, esto de No, cobro no, un no. peso. Pero, por ejemplo, yo de mi sueldo le pago una asesora que tengo, Ok. una asesora Tú legislativa. tienes un gran equipo. Yo Sí. El que no tiene, obvié. el que no tiene equipo fracasa. En cualquier mundo, pero sobre todo en este mundo. O sea, de mi sueldo yo lo uso para una serie de gastos propios de mi labor que no me lo cubre el Congreso y que uno no necesita. Uno necesita asesores, buenos asesores, te repito. O sea, un diputado Nunca gasta 300,000 pesos mensual. más todavía. Más. Porque cuando te llegan solicitudes, por ejemplo, a mí me llegan muchas solicitudes de artículos deportivos, solicitudes de ayudas sociales. Y yo lo digo aquí claramente, porque yo creo que uno no puede tampoco venir y decir una cosa por otra. El diputado tiene que ayudar. Y tú no lo canalizas eso por tu gobierno. ¿O A qué? veces sí, dependiendo de la inmediatez de la solicitud. Entonces, y yo repito, uno tiene que ayudar a las personas, porque también parte de nuestro rol es representar. Claro. Hay muchas solicitudes que obviamente se canalizan por el gobierno. Otras que son más inmediatas, pues uno busca la manera de ayudar. Pero uno siempre busca estar presente en su comunidad. Y eso es parte del papel del diputado. Yo sé que a veces eso se critica, pero es una realidad. Yo no puedo venir aquí a decirle a ustedes que eso es mentira. No, es una realidad. Pero tú no sientes que hay muchos Muchos que. diputados. No, yo creo que no. Yo creo que es una representación matemática de las demarcaciones. Yo creo que en algún momento, nos falta mucho, pero en algún momento pudiéramos tener un Congreso unicameral, pero el país no está listo todavía para eso. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tuviéramos un Congreso unicameral ahora y un proyecto de ley que fuera lesivo a la sociedad se aprueba en una Cámara en este momento, tienes la ventaja de que en la otra puede ser ¿Qué? evitado. Y eso pasa mucho, para que ustedes sepan. Sí. Si fuera unicameral, Se aprobó pasa ahí solo ya. y después viene el problema, ¿entiendes? El constitucional, el no sé qué, todas esas cosas. Entonces, hay que mejorar la clase política para lograr un Congreso unicameral. Al final, señores, el Congreso, aunque suene cliché, es un reflejo de la sociedad. Suena cliché, todo el mundo lo dice, pero yo que estoy ahí te digo, es un reflejo de la sociedad. Orlandito, tú eres comunicador. ¿En qué momento tú haces ese crossover de más político que Pero comunicador? también de una familia de políticos. Sobre Exacto. todo. Mira, mi amor con la política es... hay Tú una no canción, soñabas hay una nacer, me canción, imagino. ¿eh? Tú no soñabas nacer cuando ya tú amabas la política, No, imagino por qué. imagínate. Pero un amor, hay una canción que dice amores que matan, amores que hieren. Mi relación con la política es esa, porque es un amor que en un momento no me llamaba la atención de yo estar, pero siempre me daba curiosidad, porque uno viene de un hogar que ha pasado por muchas situaciones en la política y uno lo ve. Uno cree a veces que los hijos de los políticos o los familiares no ven las cosas, se ven y se sienten y cuando son malas duelen, cuando son positivas pues uno se alegra obviamente. Pero en el momento que yo entro a la universidad, decido estudiar comunicación, que estudié comunicación, yo siempre digo porque mi padre me llevaba a Colorvisión a verlo grabando su programa, yo con 15, 16 años me llamaba muchísimo la atención ver a mi papá, que yo lo veía en una oficina de abogado o en política, en un estudio, entrevistando gente, y para mí eso era como, Wow. de verdad, yo iba, wow, pero y ese papi, de verdad, o sea, y eso me creó, eh, me comenzó a apasionar por los medios. El derecho me gusta estudiarlo, pero la verdad que ejercerlo nunca me llamó la atención. Entonces, cuando yo entro a la universidad, mi papá aspira a senador en Santiago. Y yo decía, pero ¿y para qué? ¿Para qué tú sigues en eso? Esta política, esto es problema. Él venía de un proceso un poco traumático en su segunda secretaría general del PRD en el año 2009, donde ganó, pero fue un proceso un poco traumático y se vieron traiciones, se vieron situaciones que yo decía, pero ¿cuál es la necesidad de estar en esto? O sea, no le veo ningún sentido a estar en este tipo de ambiente. Pero es algo que está en las venas, Sí. pesa mucho por más que uno no quiera.
Pero no estaba en tus venas. O estaba ahí. Estaba, pero tú sabes, Durmiendo, todavía no había empezado a circular. Increíblemente, lo que me hace quizá que esa vena salga Ujú. es la comunicación. Porque yo estudio comunicación, entro a Telesistema, Telenoticias, yo fui reportero y salí de una ¿Tú fuiste burbuja. Fui reportero? reportero de calle, ahí andan fotos y videos de esa No te época, creo. para que sepas. Oh, ¿Tú sabes cuál Dios. fue mi primera asignación como reportero? Solo, o sea, no con alguien acompañándome, entrenándome. Fue el juicio de Sobeida y Figueroa Agosto. Mira, lo peor, yo que empecé en justicia también. Mi primer servicio fue en justicia. Lo peor es empezar ahí. A mí me encantó. Porque hay Oye, demasiadas cosas que aparte es saber. muy bueno, pero aparte de la comunicación que uno tiene que ejercer, hay un lenguaje que se maneja en justicia que pero eso es lo que me gustó. Yo aprendí mucho de derecho ahí. Era como una especie de clase en vivo. Sí. Ese fue un juicio muy mediático, sumamente mediático. Sí. Yo me hice pana de todos los abogados de la defensa. No íbamos a comer a la clínica Abreu, me acuerdo, en una pausa, en un receso del juicio. Yo cubrí la fuente de la policía. Era la que más me gustaba porque era la más, vamos a decir, Activa. entretenida, menos monótona. Cubrí el Congreso en una época. Ahí conocí muchos políticos de todos los partidos. Incluso hay una anécdota interesante. En mi época ¿Cuánto tú duraste como reportero? yo duré 3 años. Ah, no, Eh, pero... no sé si tiene El experiencia tipo de hizo parte de la calle. televisión. No, de Telesistema, Telenoticias. Mis maestros en ese mundo son Roberto Cavada y Miguel Febles, a quien le tengo mucho cariño, aprecio y sobre todo agradecimiento. Yo hay una anécdota interesante de hoy día un hermano mío de la política, que en esa época yo no lo conocía, era muy amigo de mi papá, pero yo estaba en mi mundo y yo no conocía a todo el mundo en el PRD. Y voy a cubrir una rueda de prensa en el Congreso del el entonces diputado Leivin Guerrero, donde él proponía hacerle un museo a Trujillo. Eso era como lo que se entendía. San Cristóbal era diputado Todavía de San está dando Cristóbal. agua a beber eso. Y yo me acuerdo que yo, en mi idealismo periodístico de ese momento, yo hice una nota criticando, Opinando. opinando. Y no fue que me llamaron la atención ni mucho menos. Lo que pasa es que el diputado llamó a mi papá, me acuerdo. Pero Ese es el pero ese es problema. tu hijo, Que mira, pero él es etcétera y hijo cosas. Pero él lo tuyo. hizo en buena lid porque yo era muy amigo. Lo que pasa es que yo desconocía esa amistad. Y no importa. Lo importante fue que él hizo un ejercicio interesante, me llamó. Me dijo, mira, yo no estoy proponiendo un museo para honrar a Trujillo. Es un museo como de la historia de la tiranía y que sea en San Cristóbal porque ahí era donde estaba él. Porque él lo proponía Sí, hacerlo su en la residencia capital. que tenía Trujillo allá. Es que esa infraestructura creo que está ahí y no se está usando para nada. Yo Bien. entendí y después yo emití una nota entrevistando la explicación porque Ok. uno tiene que tener también, Claro, uno como periodista criterio. tiene que dar ese derecho a rectificar y las personas tienen que tener derecho a eso. Pero esa anécdota fueron de tantas. Yo tuve que cubrir tragedias, que me tocó llegar antes que la policía forense, ver los cadáveres en el suelo. Uno crea una Eso es coraza también difícil. en ese tipo digamos, de cobertura y de situaciones. Me tocó cubrir elecciones, o sea, fue una experiencia eh, para mí que yo creo que sin esa base, ni fuera el político que soy, ni el profesional que fui después. Por eso para mí el paso por Telesistema, y mira que mucha gente se burlaba de mí cuando yo entré. Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo fue ese proceso que tú viviste siendo hijo de Orlando y pasando ese trabajo? La gente no te, como que te decía, pero ¿y este muchacho creo que está jugando Oye, con la los comunicación? reporteros, perdón, los camarógrafos de Telesistema, cuando yo llegué, ¿y qué tú haces aquí? Tú eres un Sí, blanquito. por Yo eso me decía, pero te ven acá, digo. pero ¿y cómo que yo aquí que me gusta esto? No, hombre, tú no sabes lo que es Pasa esto. trabajo. ¿Qué Pasa trabajo has pasado trabajo, tú? qué sé yo qué. Pero a mí, eso era como, yo soy muy poco, no le presto mucha atención a la opinión de los otros, en el sentido de que si es algo que busca, eh, ¿cómo se llama? Como decir, Subestima tu capacidad. subestimarme o alguna crítica. Sí. No le presto mucha atención. Pero entonces se burlaban. Y yo decía, tú vas a ver, yo le voy a demostrar lo que puede hacer el blanquito este. Ustedes van a ver. Y cuando Tú comenzamos me a hacer el acuerdas mucho de un reportaje, amigo mío. todos decían, oh, pero mira el blanquito, yo el blanquito, cojan blanquito ahí, cojan ahí. Ah, Y al final hicimos una gran amistad, todos esos camarógrafos, los editores, los que eran periodistas en ese momento, creo que quedan algunos todavía de esa época entre el sistema. Ni hablar con Roberto, ni hablar con Miguel Febres, con el grupo Corripio que me abrió la puerta, me dio esa oportunidad. Y yo luego paso a Antena Latina.
Entonces paso ahí como productor ejecutivo del proyecto que hoy se conoce como N7. Ah, Cuando se funda N7, entramos un grupo de jóvenes contratados por la administración de ese momento a estructurar ese proyecto. A mí me tocaba estructurar el programa de la mañana. Yo me levantaba a las 3:30 de la mañana y estaba a las 5 en el canal. Ay, Dios. Y me tocaba hacer la revista yo era el productor de la revista de la mañana. O sea, salíamos al aire a las 6, pero tú terminábamos a la las 9. producías y la hacías. No, yo no era talento. Yo en ese Ok, momento dejé de estar ok. frente a cámara y me puse detrás de cámara. Entonces, luego de 3 meses, me hacen director del canal, con 23 años. Con 23 23 años. años. Ya yo manejaba más de 200 empleados, Dios mío. nómina, muchísimo problema. La programación de prácticamente todo el canal. Tenía que dar resultados de ventas. Tenía que ser auditado. Tenía que dar Pero tú te resultados. habías Y tú, graduado. Ah, ya no, sí, ya tú te... Yo me estaba graduando en ese momento. ay, Dios Ujú. mío. ¿Quién te dio esa responsabilidad? O sea, ¿quién te Mira, fue puso un proceso tanto interesante porque Antena Latina estaba en una transición de cambio de administración demanda? y la administración nueva estaba asesorada por un grupo extranjero fueron quienes nos contrataron y quienes armaron todos los proyectos luego del cambio de administración. Entonces eran unos argentinos bien peculiares. Los dominicanos no estamos acostumbrados a trabajar con argentinos, sobre todo si son de Buenos Aires. Pero yo aprendí mucho con ellos. No voy a ahorrar el término aquí, ¿verdad? Que iba a usar. Eh, o lo puedo decir, no sé si lo puedo decir. Dilo. Fue a coñazo que Och. aprendimos. Porque ellos eran bien estrictos, bien exigentes, sumamente exigentes. O sea, yo no te voy a explicar el nivel de exigencia. Y eso choca un poco con la psicología del dominicano, que es un poco, tú sabes, lo suave, espérate, Chill. chilling, pero eso fue lo que nos dio el éxito. Entonces, luego de 3 meses, donde la parte de la programación que me tocaba fue la más exitosa, ellos me ofrecen la posición de director. Yo me iba a hacer una maestría, me acuerdo, en Estados Unidos, en ese momento, en relaciones internacionales, que me gusta mucho. Y mi papá me dijo, ¿para dónde tú vas? Y yo, pero yo me voy a hacer mi maestría. Porque yo eventualmente me visualizaba en la política. Y él me dice, Huh. tu maestría es eso que te están ofreciendo. No te pongas loco. Esa es tu maestría y que tú vas a aprender de verdad a trabajar con gente, a manejar situaciones, problemas, a ser gerente. Porque tú sabes tu tema de comunicación, de contenido, pero tú nunca has administrado una empresa, tú no sabes lo que es dar resultados financieros. O sea, eso te va a dar un componente que tú no lo vas a conseguir en una maestría en Washington. Y no me fui a hacer mi maestría en Washington, la hice aquí. ¿Y tu papá nunca puso un granito de arena en ese crecimiento tuyo en la comunicación? Sí, claro. Él me ayudó a abrir puertas. Okay. Sí, esa es la verdad. Él me la abría y me soltaba. Ya, sí, Entra. No, hombre, no. Entra, ya, entra. si te fuñiste, problema tuyo. Claro, La como verdad. debe ser. Él me ayudó a entrar a Telesistema. Ya después, el resto del camino fue fluyendo. Este proceso, Orlando. Digo, pero perdón, yo siempre lo consultaba en ese tipo de situaciones porque Claro. él era No, mi No, no. claro. mentor, mi consejero. Y en la Y política y la comunicación se relacionan bastante, entonces ya él sabe más o menos en qué mundo tú te ibas a desenvolver. Entonces, preguntar no estaba de más, sobre todo porque era tu papá. Es ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué tan difícil ha sido para tu familia acostumbrarse a la ausencia de un mentor de la talla como era tu papá? Ni siquiera por la forma en la que ocurrió, sino al hecho de que ya no está. eso es lo que yo siempre digo. Mira, cuando uno pierde un familiar, y más un padre o una madre, pero bueno, un familiar, independientemente de la forma, y si es esa persona digamos, está acostumbrado a guiar a la familia, sí, la cabeza. no ha sido fácil. No hay Eh, la forma. ha sido un proceso, ¿verdad? Digamos, paulatino, bueno, ya obviamente casi van 2 años, entonces, pero esa primera parte fue muy difícil. Fue muy difícil. Porque una cosa es que una persona se muera producto de una enfermedad y tú te vas mentalizando. Otro es de golpe. Tú no te lo esperabas. Tú hablaste con él 1 hora antes, derecho. ¿Entiendes? Te viste el día anterior. Tenían planes para los otros días. Pero creo que con mucha fe, con mucha madurez, hemos logrado sobrepasar circunstancias. Y creo que, sobre todo, que llevamos su memoria, su legado, lo defendemos, lo promovemos.
Bueno, en estos días el presidente nos honró con un decreto nombrando el santuario marino Orlando Borremera, que no le pusieron el nombre por algo de chulería, es que él fue que comenzó realmente ese proceso como ministro. O sea, tuvo la voluntad política de comenzar a trabajar esa zona que va desde el sur, desde Pedernales, más o menos Barahona, hasta Colombia, para declarar área protegida marítima. Y bueno, esas son cosas que aunque él no está, nos honran, porque al final, mira, yo siempre decía que mi papá, que pasó por muchas cosas en su juventud también, y venía de un proceso donde mi abuelo había sido desacreditado por una persecución política de Balaguer, su norte siempre era que su nombre, el día que él no estuviera aquí, ¿Cómo pasa ahora? mantuviera algún legado y fuera reconocido. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso es una satisfacción que nosotros lo que sabíamos de que su norte era el nombre de su familia, primero el de su padre, reivindicarlo, que el tiempo nos dio la razón. Y en segundo lugar, el de él, como parte de esa familia, pues, que fuera reconocido en la sociedad, en su posteridad. Falleció muy rápido, o sea, fue algo inesperado, fue una circunstancia difícil, pero está siendo reconocido. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción, nos da mucho ánimo de seguir con lo que estamos haciendo. Una gran parte de mi familia forma parte del servicio público, no es la primera vez, ya habíamos formado parte. Hay una vocación de servicio público en esta familia y eso nos anima. Y ya obviamente, como te digo, la parte ya de su ausencia como guía Física. familiar, como un mentor, no es fácil. Y creo que no se va a superar, honestamente. Hay que aprender a vivir con él. ¿Tú te atreverías, Orlando, si te lo ofrecen, claro, a ser la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente en algún momento? Mira, yo te diría que, así como te digo que uno no puede desesperarse, uno tiene que saber para lo que da también. A mí me encantan los retos. Como para él fue un reto el Ministerio de Medio Ambiente, porque él no venía del sector ambiental ni tampoco era un desarrollador. Ujú. Él decía, esa es mi ventaja. Yo no formo parte de ningún sector. Ahora, él sabía la ley, conocía la ley y su rol era aplicar la ley. A mí los retos me encantan y nunca descarto cualquier reto. Ese sería un reto. Y no te diría que es mi norte en este momento, porque creo que es una posición que implica un nivel de experiencia Ok. que uno irá adquiriendo en su momento. Pero sí te confieso que continuar un legado es algo que me entusiasma, es algo que me anima. Mira, mi padre terminó muchas, pero inició muchos proyectos en esa institución que son muy bonitos, muy... Ujú. tú sabes que el tema de medio ambiente es que muchas de las iniciativas no se ven en el corto plazo, porque Exacto. toman tiempo Ujú. desarrollarse. Pero continuar de alguna manera ese legado que él ya proyecta es algo que me entusiasma. Pero yo te soy muy sincero, creo que también hay muchas personas en el partido, Capaces. en el entorno gubernamental, que si hay un cambio en esa institución pueden asumirlo también con presteza, con disciplina y sobre todo con la aplicación de la ley. ¿Qué tú le dirías a tu padre? Tantas cosas. Eh, yo toda la mañana me levanto, pienso en lo que tengo en el día y pienso qué él haría si le tocara un día como el mío. Pero la verdad es que en este momento a la familia nos hace mucha falta. Creo que al partido también le hace falta, porque esa prudencia, esa templanza, siempre fueron útiles en momentos muy complicados del partido y del país. Y yo le diría que nos siga inspirando y nos siga hablando a través de hechos, acontecimientos y protegiendo. Que yo sí te puedo decir que de alguna manera siento de verdad que hay un ángel que nos protege. Estamos en un mundo difícil, en circunstancias difíciles. Y yo sobre todo lo que todos los días le pido es que me ilumine en situaciones que uno tiene que tomar decisiones y que nos evite los errores. Y después de que él murió, tengo que reconocer que si yo antes tomaba una decisión en un minuto, yo ahora me tomo mi tiempo. Porque él era así y yo no lo entendía.
antes del fallecer, o sea, como él era muy prudente, muy paciente, y mucha gente quizás no lo entendía, lo entiende ahora después que falleció. Yo cada vez más me doy cuenta que ese modus operandi de él, esta sociedad lo necesita cada vez más. Y te explico por qué. Mi papá tenía una gran virtud, que era la inteligencia emocional. Él no se inmutaba por nada. Tú no lo Nada, viste encojonado así. óyeme, pero difícilmente. No perdía su forma ni se salía de sus Sí. cabales. Siempre muy decente, siempre muy dispuesto. Y en este mundo tan convulso, tan manipulado por los views, los likes, lo que si fulano dijo, que si el otro dijo. ¿Tú sabes cuál es la virtud más importante del ser humano? La inteligencia emocional. El que no Estoy tenga de inteligencia acuerdo. emocional en este momento, donde sea profesional, personal, políticamente, no va a lograr éxito. Y eso me ha tocado aprenderlo después que él falleció. Yo no entendía, yo le decía a veces, pero Dios mío, toma tu decisión. Me dice, la cosa es que pensarla bien. Y nadie me va a presionarme, si nadie me va a presionar. Increíblemente, hoy día yo estoy aplicando eso. O sea, son muchas cosas de su vida que después que él falleció, Te sirven de lamentablemente ahora ejemplo. que uno lo está entendiendo. Bueno, Bueno, y yo creo que nosotros hemos hablado un buen poco ya con Orlando. ¿A ti te gusta que te digan Orlandito o Orlando? Porque todo el mundo sí, dice sí. Tú Orlandito. sabes que a mi papá le decían Orlandito cuando era Ponen Orlando entre paréntesis, Orlandito. Mira, la verdad que yo te diría como si la gente se sienta más cómoda, de verdad. A mí hay gente que Igual que el mío. Me dice Orlando Salvador. Pasa que tu nombre es artístico. Igual que Jack Jamie. Bueno, pues nada, un placer para nosotras tenerte hoy aquí. Muchas gracias por venir a La Matica. Esperamos que prontamente puedas venir otra vez y amaquearte un poquito ahí en la sombra. Gracias a ustedes. Espero que se repita esta conversación. Las felicito por su espacio, sus también otros espacios periodísticos que yo le doy seguimiento también.